A veces basta un sonido, una mirada o un silencio para despertar el alma. San Pedro lo comprendió aquella noche cuando cantó el gallo. Fue el momento en que el hombre fuerte se vio débil y el amigo fiel comprendió su traición. Pero también fue el instante en que la misericordia de Dios abrió los ojos de un corazón dormido. Aquel canto que parecía el final fue en realidad el inicio de una nueva historia, la del perdón y la esperanza. En el Evangelio según San Lucas leemos: «Mas Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices». Al punto, y cuando él hablaba todavía, un gallo cantó. Y el Señor se volvió para mirar a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, según lo había dicho: «Antes que el gallo cante hoy, tú me negarás 3 veces». Y salió fuera y lloró amargamente. Esto lo vemos en Lucas 22, 60-62. Esa mirada de Cristo fue más fuerte que cualquier palabra. Pedro, el valiente, el que había prometido seguirlo hasta la muerte, acababa de negarlo 3 veces. Pero aquel canto del gallo no fue el sonido de la condena, fue el despertar del alma. El gallo, símbolo del amanecer, marcó el paso de la noche del pecado a la luz del arrepentimiento. Dios no permitió ese momento para humillar a Pedro, sino para transformarlo. Porque así actúa el Señor, no nos deja caer para destruirnos, sino para levantarnos y reconstruirnos desde el amor. San Ambrosio escribió: Pedro cayó, pero se levantó más firme. Cayó para aprender que la debilidad del hombre solo se sostiene por la fuerza de Cristo. Y eso mismo ocurre con nosotros. Cuando caemos, el demonio quiere que nos quedemos ahí, observando la culpa, lamentándonos. Pero Cristo nos mira con ternura, no para recordarnos el pecado, sino para mostrarnos el camino de regreso. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa con claridad y una profundidad no exenta de belleza, cuando dice: no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que, si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta de perdón. Esto lo encontramos en el Catecismo en el numeral 982. Y Pedro lloró amargamente, no es para menos, pero no se quedó en su culpa. Sus lágrimas fueron su oración más pura, y en ellas comenzó el primer amanecer de la Iglesia, porque el hombre que había caído por temor sería el mismo que un día entregaría su vida por amor a Cristo. Cuando Jesús miró a Pedro, no hubo reproche, solo amor, comprensión y misericordia. Esa mirada era la misma que había curado enfermos, perdonado pecadores y devuelto la esperanza a los desesperados. Fue la mirada del buen pastor que, al ver a su oveja herida, la llama por su nombre y la rescata del precipicio. San Juan Crisóstomo decía que las lágrimas de Pedro fueron más preciosas que las perlas, porque lavaron la mancha de su negación. Esa es la fuerza del arrepentimiento. No es un castigo, sino un nuevo comienzo. Por eso el Señor permitió que el gallo cantara, para recordarnos que siempre, aún tras la noche más oscura, hay un nuevo amanecer. Los padres de la Iglesia decían que el canto del gallo representa la voz interior de la gracia, esa llamada divina que nos despierta cuando el alma se adormece entre las sombras del pecado. Y San Agustín lo resumía así: el Señor despierta a los dormidos y llama a los que duermen. Pero si alguno no se levanta, no es porque el Señor no lo haya llamado, sino porque Él no quiso levantarse. Por tanto, todos tenemos un canto del gallo en nuestra vida, un momento, una voz, una llamada, un acontecimiento que nos sacude el corazón y nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos.
Puede ocurrir en cualquier momento, quizás como Pedro ante una caída grave o tras una pérdida dolorosa o una palabra hiriente, o tal vez en la soledad del hogar o en cualquier situación cotidiana de tu día a día. Pero cuando llegue, no lo rechaces. Es la voz del amor que te llama a despertar y a regresar a Él. Dios conoce el momento justo para cada alma, pues los tiempos del Señor son perfectos, pero de ti depende escucharlo o seguir dormido y anclado al mundo, a la carne y al demonio. Y es que Dios no se cansa de buscarnos. Cada amanecer, cuando canta el gallo, vuelve a decirnos lo mismo. Despierta, alma mía, aún estás a tiempo, mi corazón arde de amor por ti. Pedro cayó, sí, pero se levantó, y el mismo que negó al Maestro fue quien lo proclamó con su vida hasta el final. Su cruz fue la respuesta a su negación, su martirio la prueba de que el amor siempre vence. Porque el gallo que cantó aquella noche no ha dejado de cantar nunca. En cada alma que se arrepiente, en cada corazón que vuelve a amar, en cada lágrima que busca perdón y en cada oveja perdida que regresa a los brazos del buen pastor. Por eso no temas oír el canto del gallo, aunque señale tu culpa, ya que es la voz del cielo llamándote por tu nombre. Es el Señor que te espera con la misma mirada que salvó a Pedro, una mirada que no hiere, sino que sana, que no condena, sino que perdona, que no exige, sino que ama hasta el extremo. Que Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Ave María Purísima, sin pecado concebida, muchas gracias.